Buenas Hola, tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar, que hoy en día cada uno tiene un montón de cosas, pero están acá. Bueno, gracias Matilde, gracias Mariano por tomar este tema. Realmente creo que es un tema por demás importante. Voy a hacer la presentación del doctor Gallo. El doctor Juan Carlos Gallo es médico cardiólogo. Él es productor de contenidos científicos, gráficos y digitales para la industria farmacéutica. Yo recuerdo y sigo usando en mis clases los afiches que él ha fabricado en la lucha antitabáquica y especialmente utilizo uno que es el del humo segunda mano, que no he encontrado nada mejor que lo que ha preparado el doctor Gallo. Ha desarrollado también una guía de navegación en Internet para profesionales de la salud y tiene posgrado en periodismo médico de la Pontificia Universidad Católica en el año 2005. Durante el periodo 2006-2007, cuando me tocó ocupar una de las presidencias de SAPEM, tuve el honor de que el doctor Juan Gallo integrara la comisión directiva de SAPEM como segundo vocal. Durante ese lapso participó en la organización y desarrollo del cuarto Congreso Internacional de Periodismo Médico y Tema de Salud en el año 2007 y que tuvo una característica especial. Fue el primer congreso de SAPEN que contó con una fase virtual. Todo un adelanto si pensamos 19 años atrás, lo que hoy llamamos tan comúnmente actividad híbrida. Además, el 4 de julio de ese mismo año, estamos hablando de 2007, dentro de las actividades de SAPEN, el doctor Gallo coordinó una mesa redonda sobre nuevos medios, nuevos destinos, nuevas oportunidades. Siempre fue un inquieto investigador y siempre estuvo con todas las novedades de los medios. Hoy está participando en las actividades del Consejo Nacional sobre Envejecimiento de Estados Unidos, organización dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, promoviendo la salud, la independencia económica y el envejecimiento saludable, y cuyo lema dice, trabajando para crear las condiciones que permitan a todas las personas envejecer con salud, dignidad, bienestar hoy y en el futuro. La citada entidad lleva adelante programas relacionados con envejecimiento saludable, prevención de caídas, acceso a beneficios sociales, educación sanitaria y apoyo a cuidadores. Y aquí lo tenemos al doctor Gallo trabajando justamente e intensamente en caídas como proceso. Me consta que ha ido mucho allá, mucho más allá de sus conocimientos médicos sobre el tema, investigando los beneficios que pueden aportar técnicas orientales y artes marciales. En el momento actual conduce talleres sobre esta temática, lo cual le han dado gran experiencia sobre esta temática en centro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Muy en breve, y siendo la primera vez que se toca en la AMA esta temática, va a dictar un curso, La caída como proceso en personas mayores, enfoque clínico, comunicacional y de intervención práctica. Adelantando este curso, esta actividad, hoy nos visita acá en SAPEN y va a hablar sobre el título, sobre el tema Caídas, el desafío del periodismo médico y la prevención sistémica. Juan Carlos, adelante. bueno, doctor, muchas Perdón, gracias. él me dijo que lo presentara como médico Como, nada como, más. como Ya, quiera. Sí, ha dicho tantas pero me cosas que ni... pareció que no podía dejar de comentar es- y además que integró la comisión directiva de SAPEN, ¿no? sí, sí, sí. Se me escucha, ¿no? Sí. Sí. Ok. Bueno, le agradezco la presentación, más que gentil, amplia, generosa, como siempre, y reveladora de la edad, ¿no? Porque fueron muchos años. Confieso que sigo, en este momento no es conflicto de intereses para mí, ¿no? Pero sigo trabajando para la industria farmacéutica, ocupándome de las páginas web de laboratorio, fundamentalmente del laboratorio Gador,
y donde llevo adelante su página de internet. O sea que cada vez que entre en una página web de Gador, detrás, en algún rinconcito debo andar con algunos botones. Las campañas de tabaco que mencionaba el doctor fueron también para otra empresa farmacéutica, y creo que la del tabaquismo pasivo muestra una niña pequeñita de 1 año, que ese día que se sacó la foto comenzó a caminar y que era mi nieta. Yo no quería pagar modelos y entonces usamos familiares. Que fue una producción que se llamó Tabaco Update en aquel momento y que duró un par de años. En la actualidad sí, no quiero decir conduzco, pero llevo adelante una iniciativa del gobierno de la ciudad, de la Secretaría de Adulto Mayor, que tiene que ver con la prevención, el manejo y la gestión de la caída de los adultos mayores. Esto lo hacemos en los centros de día, que son lugares donde se reúne gente grande. En cualquier momento yo ya tengo condiciones para inscribirme sin problemas, ¿no? Porque pertenezco al colectivo también. Y en esto y en los centros de jubilados, la ciudad genera estas actividades donde sí trabajamos la caída como proceso. Es decir, no como el accidente o el instante en que la persona tiene el evento, sino como un desarrollo que tiene un antes, que comienza probablemente 20 años antes del incidente, un durante, que es el momento de la caída, y un después. Cómo nos levantamos y cómo seguimos adelante. Cómo nos levantamos implica levantarnos del suelo, que probablemente es la preocupación más frecuente que uno escucha en la gente mayor, que le pasa habitualmente que se caen y no se pueden parar. Y esto es una situación que realmente revela una crisis, una emergencia, y que cuando trasciende más de 1 hora se convierte en una amenaza directa a la vida. Es muy común encontrar gente que está 2, 4, 5 y más horas en el piso sin que nadie las pueda rescatar, con consecuencias bastante dramáticas. Después de una charlita que tuvimos la otra vez con el doctor Bruno sobre la reunión de hoy, un poco concordamos en darle un enfoque más orientado al ambiente, que es el ambiente del periodismo médico. Por eso yo he limitado muchos datos y traté de no usar estadísticas interminables de biomecánica, de esto, de lo otro. Por lo tanto, voy a hacer alguna pequeña introducción, una introducción al tema en general, y si puedo al final algunos casos paradigmáticos sobre la visión periodística de las caídas en las celebridades, que son un disparador y una ventana de oportunidad. Sobre los temas orientales, sí, Argentina tiene, y algunos centros de Europa, en este momento, campañas de prevención que no solo se enfocan en mejorar la actividad física, la fuerza, el equilibrio, etcétera, sino en la gestión de la caída segura, y casi todas vienen a partir de artes marciales. Por lo tanto, terminamos practicando judo, ¿no? Combativo, y introducimos algún tipo de actividad física, también traída de Japón. Acá se usa mucho el tai chi, el yoga, de otras áreas de Oriente, y Japón tiene un tipo de ejercicio que se llama Radio Taiso, que en este momento estoy gestionando yo con ellos, con los dueños de la propiedad intelectual, la posibilidad de usarlo, porque lo usamos en los talleres para activar la motricidad. Ustedes saben que la gente grande recibe muchas actividades, además de las que yo llevo adelante, y la mayoría de ellas las hacen sentados. Es decir, gimnasia en silla, yoga en silla, montones de actividades en silla, y nosotros proponemos amigarnos con el piso, ¿no? Obviamente, el perfil de los participantes va desde los 70 años hasta los 96. Por lo tanto, como estos talleres van un poco al toro, no es tarea de laboratorio, no es tarea de investigación,
sino que es en vivo adaptarnos un poco a las limitaciones de cada uno. De todas maneras, la gente colabora y se anima. Probablemente muchos no se animen a tirarse, y ese es un poco el rol nuestro. Y el año pasado hemos hecho un taller de encuentro entre las personas que cursan la carrera de asistente gerontológico de la ciudad, donde hay un registro, en una sociedad japonesa, donde todos los que estábamos del lado de los cuidadores estuvimos tratando de percibir en nuestra propia piel lo que se siente cuando a uno lo someten a un entrenamiento de este tipo, que es multifacético. Ahora voy a tratar de compartir la pantalla a ver si me sale. ¿Sí? ¿Y acá qué hago yo? Pantalla completa. Sí, pantalla completa, compartir. Y ahora me voy a ir acá. Ahí sí, ¿no? Perfecto. Ahí lo Ahí la ven agrandás. la presentación. Ahí está, ¿Sí? perfecto. Bien, yo es lo único que veo, o sea que esta es la diferencia entre lo híbrido, como señalaba antes el doctor, y lo presencial, es que como no los puedo ver, si alguno cabecea, no me doy cuenta. Les comento, bueno, la idea es, acá decimos caídas, el desafío del periodismo médico es la prevención sistémica. Este título tiene como una pequeña trampita, en el sentido de que lo que vamos a hablar fundamentalmente son de caídas en las personas mayores. A mí no me gusta tanto llamar adulto mayor, prefiero llamar personas, pero a veces se me puede escapar. Es decir, en el grupo de aquellos que tienen más de 60 años, donde precisamente las caídas representan la primera causa de muerte accidental. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de accidentes de tránsito, etcétera, y son las caídas precisamente las que conllevan la mayor carga de mortalidad. Y decimos el desafío porque, después un poquito vamos a ver el tema, probablemente tenga que ver con el abordaje, ¿no? Cómo la prensa y cómo los medios enfocan este tema, tanto en la prevención como cuando ocurre un suceso en una celebridad. Y la prevención sistémica es porque creo, yo estoy convencido, y obviamente no soy el único, ¿no? Que esto nos atraviesa como personas, como pacientes, como profesionales, o sea que no es un tema de la geriatría. Ustedes saben que las caídas forman parte de uno de los gigantes de la geriatría, de los síndromes paradigmáticos, pero creo que atraviesa todas las especialidades. No hay una consulta médica donde el médico que nos está evaluando no debiera tomarse un minutito para tratar de comprobar el riesgo de caerse que tiene el paciente que tiene delante, que son un par de pruebas muy, muy breves, y a partir de ahí poder tomar algún tipo de acción. Entonces, sistémica en ese sentido, porque nos abarca a todos, y en los medios también. No solo la caída como fenómeno que tiene que ver con un detalle de algo que le pasó a alguien, sino como como una verdadera diana, como una verdadera alerta, como un verdadero momento de quiebre en la historia biográfica, en la biografía de una persona. Para poner esto un poquito en números, estos son números de la OMS, atrasados, por cierto, porque así como la pirámide poblacional se está desnaturalizando y de pirámide se está pasando a ser prácticamente un obelisco, diría, si uno quiere buscar una forma, porque hay menos nacimientos y la expectativa de vida crece. Tenemos cada vez más personas mayores, por lo tanto, si no tomamos acciones que permitan llevar adelante medidas que protejan esa expectativa de vida mayor, vamos a tener más muertes, más caídas y más pérdida de la autonomía, de la independencia. Para tener una idea, acá habla de cerca de 700.000 caídas al año en el mundo, pero arriba dice que señala que es un subregistro letal, porque estas caídas representan probablemente países de personas que caen y mueren en países
donde se llevan a cabo registros o en zonas donde se llevan a cabo estos registros. Yo pienso un poco, por ejemplo, en nuestro mismo país, zonas del norte, zonas rurales, etcétera, etcétera, donde existen caídas letales que quedan registradas como otra causa de muerte. Y también, acá ven abajo una cifra que alrededor de 40 millones de caídas requieren atención médica por año. Esto es 40 millones de personas que, a pesar de luego de una caída, tuvieron que tener una consulta médica. Muchas han perdido, por ejemplo, días de trabajo. Obviamente tienen fracturas, tienen lesiones o simplemente tienen hematomas, etcétera, etcétera, pero requirieron un cuidado médico. Hay una enorme cantidad que no consultan y hay otra enorme cantidad que no requiere asistencia médica, pero sí ha tenido una caída y prefieren ocultarlo por algunas cuestiones de prejuicios sobre lo que dirán sus hijos, su familia, su propio médico, incluso ocultarlo al médico, ¿no? Y tal es así que acá yo les había referido que la primera causa de muerte, esta estadística es del año 2023 y se publicó recientemente en una revista americana. Las caídas se llevan, es un podio un tanto raro, porque el primer puesto en general va en el centro, ¿no? Pero se llevan el primer puesto en el podio de la mortalidad accidental en personas mayores. En Estados Unidos 41.400 muertes por año, seguidas por los accidentes de tránsito. Ustedes fíjense que prácticamente cuadruplican lo que nosotros siempre pensamos, ¿no? Los accidentes de tránsito. Y la tercera son los envenenamientos accidentales. Y aquí entran también los envenenamientos accidentales por consumo de medicamentos incorrectos, inhalación de gases tóxicos, monóxido de carbono, etcétera, etcétera. Pero este trío se mueve a lo largo de las distintas edades, variando posiciones. Cuando hablamos de la posición general, del podio final, desde el nacimiento hasta la muerte, las caídas ocupan el segundo lugar de causa de muerte accidental. Los accidentes de tránsito, obviamente, el primero. Y cuando hablamos de los jóvenes, los envenenamientos, ahora que hemos tenido tanta experiencia con el abuso de sustancias, el fentanilo, etcétera, etcétera, suelen superar a las caídas y pueden estar en primer lugar también. Tal es así que cuando se mira cómo se desarrollan estas situaciones en cuanto a los sistemas de emergencia, lo que sería el SAME, por ejemplo, el 911, en Estados Unidos, por caídas, hay aproximadamente 3.850.000 visitas por año, ¿sí? O sea que representan la primera causa de salida de una ambulancia para una urgencia domiciliaria, sobre todo en una persona mayor. Casi todas son caídas. Después vamos a hablar en cómo se componen. Y la segunda causa son los golpes contra objetos. No es nada poco probable que los golpes contra objetos tengan que ver con caídas también, ¿no? Una persona tropieza y se lleva por delante una mesa, una silla, una mesada. Son 12 veces más frecuentes en llamados que la segunda causa de consultas al 911. Esto le genera una demanda tremenda y una sobrecarga para el sistema que es impresionante. Aquí es cuando yo digo que voy a hablar breve de lo que normalmente hablaríamos si fuera en una charla más orientada a la parte médica, ¿no? Pero si hablamos del tema de las caídas como hablamos de las demás patologías que abordamos habitualmente, siempre hablamos de factores de riesgo y en este caso hay dos tipos de factores de riesgo, como a veces en otros también, ¿no? Pero uno es que nos acompaña desde los 30 años y al resto de nuestra vida es la sarcopenia, es la pérdida progresiva y permanente de masa muscular que nos acompaña a lo largo de la vida y que se exacerba en la edad mayor, sobre todo cuando no hay actividad física. Ese es un punto que siempre se trabaja y siempre se destaca. Si no hay fuerza, no hay equilibrio. Si no hay fuerza, no hay capacidad de autonomía, no hay capacidad de desarrollar las actividades de la vida diaria y no hay capacidad de incorporarse simplemente
poder separar cuando uno se cae. El equilibrio es una situación inestable que consiste precisamente en esa interacción entre agonistas y antagonistas y en ese efecto que viene desde nuestro sistema nervioso y nuestra propiocepción que informa permanentemente a nuestra mente, a nuestro cerebro, nuestra posición en el espacio. Si todo esto se deteriora, obviamente aumenta el riesgo. Abajo se señala la polifarmacia, que probablemente hoy sea la vedette del tema, que ahora la vamos a ampliar un poquitito, pero cuando hablamos de factores de riesgo intrínseco hablamos de también las comorbilidades, ¿no? No podemos dejar de lado la hipertensión, no podemos dejar de lado la diabetes, no podemos dejar de lado el Parkinson, no podemos dejar de lado enfermedades articulares, ¿no? La osteoporosis, las artrosis, los trastornos en el pie, que tienen tanta relación con nuestra marcha y con nuestra pisada y con nuestro equilibrio, porque son la parte de nuestro cuerpo que es la que está en contacto con el suelo. Nuestros sentidos, la pérdida de oído interno, las alteraciones en el oído interno, las dificultades en la visión. Todo eso forma parte de nuestro bagaje que tiene que ver con lo que venimos y con lo que llegamos y en la valija, ¿no? Llevamos la sarcopenia, nuestras pestes y la que a veces nos agregan que son los fármacos y que hoy en día son un eje central de la geriatría, ¿no? Y de muchas especialidades, ya que per se implican, la defino otra vez, todos ustedes seguramente la conocen, la definición de polifarmacia es el consumo de 4 o más medicamentos diariamente por una persona. Cuando yo hago esta pregunta siempre en un taller, supongamos que hay 40 personas, digo, que levanten la mano, ¿quién toma un medicamento? Levantan la mano todos, ¿quién toma 2, quién toma 3, quién toma 4? Y cuando llegamos a quien toma 5, 6 o más medicamentos, tenemos por lo menos un 40% de personas que están medicadas de esa manera. Y el peso que se está dando en este momento, la importancia a esta visión que se está dando actualmente, tiene que ver no solo con el riesgo de caída, sino con el riesgo de interacciones y de complicaciones por múltiples causas. Pero yendo precisamente a las caídas, aumentan el riesgo de caer 27%, eso es lo estimado. La escalera que se ve acá, la cascada, la sucesión de eventos, y se inicia con una prescripción inicial, cuando el paciente consulta por cualquier circunstancia, a veces un efecto secundario del fármaco es malinterpretado y caemos en un segundo medicamento para tratar el efecto adverso, o a veces caemos en la inercia terapéutica, ¿no? Es decir, yo soy el cardiólogo, el paciente me viene a ver a mí, me toma su antiarrítmico, su antihipertensivo, etcétera, etcétera, pero además toma la medicación que le dio el neurólogo, la que le dio el psiquiatra, la que le dio el gastroenterólogo, la que le dio el urólogo, la que le dio el especialista en metabolismo óseo. Y entonces me pregunta, bueno, doctor, ¿y con todo esto qué hago? Y la inercia terapéutica dice, ¿usted es su doctor? ¿Qué siga? Bueno, siga con lo que le dio su doctor. Y ahí se produce un abismo en el que nadie toma las riendas. Por eso hubo iniciativas como llevar un vademecum a las denominadas drogas Fritz o drogas que incrementan el riesgo de caída. Todos conocemos los psicofármacos, todos conocemos los antihipertensivos, los antidepresivos, todos conocemos los diuréticos, las drogas para tratar el Parkinson, para tratar cualquiera de todas estas enfermedades y sus interacciones. Para esto se generó una guía en la cual aquí abajo a la derecha del lado celeste ven al pie algo que dice el protocolo Stop Fall, o sea, detener las caídas, se ha transformado en una herramienta esencial en la cual el paciente debe concurrir a la consulta no digo con la bolsita, a veces viene con los troquelcitos, a mí a veces me vienen más complicados. Tomo la verde, la celeste y un cuartito de la blanca. Y una que me dio doña Pocha que dijo que la hace bien. Bueno, la idea es que los pacientes vengan con toda la medicación que toma, tratar de auditarla, identificarla a través de esta guía de drogas Fritz para desprescribir
que no quiere decir simplemente retirar, porque esto no lo tome más, sino desprescribir estratégicamente. Cómo interactúan, si en su interacción suman o restan acción, si compiten por su metabolismo, por su excreción. Yo recuerdo perfectamente hace unos años, con antipsicóticos había un tema muy importante con la citocromo P450 y con las arritmias cardíacas, sobre todo la torsión de puntas, que generaban muertes súbitas en jóvenes que estaban sujetos a ese tratamiento. Por lo tanto, retirar los medicamentos inadecuados es el acto más poderoso para devolverle la autonomía a un paciente. Esto para los geriatras es, yo he escuchado al doctor Jauregui y a otros, es casi la Biblia, está ahí en la mente, contrariamente a lo que siempre decíamos, no me atendió bien porque no me dio nada, ¿no? Acá no solo no me dio nada, sino que me sacó remedios. Y esto es una de las cosas que más le pueden devolver la autonomía a un paciente. Cuando dejamos los factores de riesgo intrínsecos, o sea, los de uno, y nos metimos con los fármacos, estábamos como en una frontera, ¿no? Cuando están en la cajita son extrínsecos, cuando me los tomo son intrínsecos. Los extrínsecos son todos los que nos rodean en general, y acá van a ver una vivienda porque la mayoría de las caídas graves ocurren dentro del hogar de las personas, por muchas razones, pero básicamente porque las personas mayores salen menos, están más tiempo en la casa, y siempre se destaca esto. Sin embargo, cuando tenemos encuentros con ellos, hay dos preguntas que siempre... Perdón, doctor, ¿sí? perdón. ¿Sí? Se está viendo Quedó en en blanco. blanco la pantalla. ¿Se La quedó en pantalla. blanco? Sí, sí, A sí. ver, Sí, ¿y ahora? Ahí está. Ahora sí, ahí. ahora sí. ¿La volvió? ¿Ven la Volvió, casita? volvió. Sí. Bueno, Gracias. por ahí fue algún proyector de pantalla. Bueno, este es un plano de un departamento en Puerto Madryn. No, mentira. Decía, 62% de las caídas ocurren en las casas, en el domicilio. Cuando hablamos de geriátricos, la mitad de los que están en un geriátrico sufren más de una caída por año. Es importante destacar que de las personas mayores de 60, 1 de cada 4 se cae por lo menos una vez en el año. Yo también destaco a la gente cuando hago estas menciones que cuando hablamos en estadísticas, sé que no es el caso de los que están aquí presentes, pero que cuando digo, por ejemplo, las fracturas de cadera tienen 30% de mortalidad, siempre hay alguno que está operado y siente que aumenta su riesgo, ¿no? Y que la estadística habla de grandes números y de poblaciones. El 62% ocurren en la casa, y cuando yo comento, la gente me dice, bueno, pero yo me caigo en la vereda, me caigo al bajar del cordón, me caigo en el colectivo. Todos son factores de riesgo extrínsecos. Todo lo que nos rodea, todo el medio ambiente, incluso podemos decir que un factor de riesgo extrínseco es el calzado, ¿no? El zapato, la hojota, la zapatilla, la ropa, que la podemos pisar, etc. Cuando vamos directamente a la casa, destacamos dos lugares. El que todo el mundo dice que es el baño, probablemente no el más frecuente, pero probablemente el más letal, porque todo lo que hay en el baño es peligroso. El piso, el espacio es pequeño, hay muchas superficies con las que golpear, y está la trampa perfecta que es la bañera, ¿no? Que está hecha para contener agua y muy poco para contener humanos, sobre todo humanos que pierden el equilibrio o, como el otro día una señora me contó, se sentó en la bañadera porque se quería quedar los pies y no pudo salir. No se podía incorporar porque la bañadera tiene una forma de embudo. Entonces, hoy lo que se propugna no solo es adaptar las bañeras cortándolas como hacen muchos y poner agarraderas, ese tipo de cosas, sino directamente cuando ese baño es usado por una persona mayor, eliminar la bañera por un cubo de baño. Lo mismo pasa con el dormitorio. La gente pasa muchas horas en el dormitorio y las caídas al tratar de levantarse por urgencias miccionales a la noche, al tener el ambiente mal iluminado, al tener la ropa de cama en el piso, etcétera, son habituales. Por lo tanto, la casa es un lugar que se debe auditar, y una de las políticas de prevención más importantes que hay es la observación y la auditoría del hogar. La American Society on Aging
tiene publicada en su web una guía que uno tilda para que pueda tildar cuáles son las cosas que nota que en la casa son peligrosas. Por ejemplo, ahora las aspiradoras estas robóticas, las mesitas, los felpudos, ¿cómo se llama? Las zapatillas con cables que se cruzan por el medio del comedor, etcétera, 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 son infinitas, ¿no? Y bueno, todas esas se deben modificar o eliminar para producir un ambiente seguro que disminuya el riesgo de caer. Hay países en el mundo donde mandan un asistente social a hacerle la observación del domicilio de la persona para tratar de garantizar, si bien nunca hay garantía, verificar qué cosas se pueden modificar. Una de ellas, por ejemplo, muy importante, es la puerta del baño. Evitar que las puertas del baño abran hacia adentro es una sabia decisión. Lograr puertas que abran hacia afuera o puertas no plegadizas sino corredizas, que es de esas que se embuten en la pared. Yo sé que todos no podemos, hay una realidad en las viviendas de las personas y bueno, dentro de lo posible, aquel que puede debería hacerlo. Lo mismo pasa con las escaleras, que yo no las nombré hasta ahora, que son probablemente el lugar después del baño más riesgoso de una casa, ¿no? Porque tienen alfombras, porque tienen felpudo, porque tienen mala iluminación, porque vamos distraídos, porque llevamos objetos en la mano, infinidad de cosas. Por lo tanto, hay que recalcar eso. No tienen barandas. Cada vez que uno tiene una interacción con una persona, si tiene escalera, que use la baranda, siempre usar los 3 puntos de apoyo. También los mejores compañeros de los humanos son un factor de riesgo, las mascotas, perros, perritos, gatitos, todo tipo de mascotas pueden provocar un accidente, sus juguetes, sus cajas de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta una señora el otro día me dijo que la madre se cayó porque se chocó con la tortuga. Es un poco maradoniano, pero bueno, eso fue lo que pasó. Factores de riesgo extrínsecos. Y en la calle, obviamente, las veredas, los accesos, la mala iluminación, la luz de la vía pública que está por encima de los árboles y encima rojas sombras. Nosotros con la edad perdemos la capacidad de evaluar los contrastes. Los colectivos que son altos, que tienen esos escalones, mucha gente se cae. Nuestros vecinos, las personas que comparten el espacio público con nosotros y con las que podemos tropezar y caernos y que es bastante habitual. Después, si hay tiempo, voy a comentarles algo de eso, cuáles son las causas más frecuentes por las cuales se cae la gente. Aprovecho a mostrar el iceberg hoy porque es el día de una menos y también usan esto como ícono. Es verdad, acá lo referido a las caídas, vemos que una pequeña parte sobresale del radar que nos hace pensar en ellas, que son las caídas que ocasionan muerte o lesiones graves, ¿sí? Las caídas que terminan en el hospital o terminan en las morgues, y que representan el 5%, pero por debajo de eso hay un enorme universo de gente que ha perdido su movilidad, su capacidad de desempeñarse en las actividades de la vida diaria. Pensemos que las personas que sufren una caída de estas que tienen una lesión, menos de la mitad recuperan la motricidad que tenían antes. O sea que cuando damos un paso atrás, no hay un paso adelante, aún con rehabilitación. Por lo tanto, en esa cascada vamos a tener una importante pérdida de independencia que nos va a llevar a un paso a paso rumbo a la institucionalización. Es decir, la persona que se cae y dice, bueno, a partir de hoy los hijos empiezan a decir, bueno, papá no puede estar solo, ¿qué hacemos? Nos repartimos, pero son 24/7, 7 días a la semana, 24 horas, ¿quién duerme? ¿Quién no duerme? ¿Quién lo acompaña? Traigamos una señora, hablando del registro de asistentes gerontológicos, y llega un momento que la carga del cuidador es tan grande que la persona no puede estar fuera de una institución y termina de forma definitiva en un geriátrico. Y bueno,
Todo esto está por debajo de la línea. La sociedad ha normalizado esto como una situación normal de la vejez. Debemos decir que siempre decir las caídas no son normales. Esa es una pregunta que yo hago. ¿Son normales las caídas de la gente grande? Y todos me dicen que sí. Las caídas no son normales, son frecuentes, pero no son normales. Y pueden prevenirse, si no, no tendrían sentido estas charlas. Y las caídas con lesiones pueden llevar a la gente a situaciones abismales. Por ejemplo, acá tenemos el costo de una fractura de cadera, $13.000 a $23.000. Creo que es el costo de Estados Unidos, no puedo decir si es el costo aquí, pero si nosotros incluimos la hospitalización, la cirugía, la rehabilitación y el post caída, hacia el tratamiento del dolor, la asistencia para la deambulación, si es que se requiere, etcétera, etcétera, frente al ingreso mensual que tiene un jubilado, prácticamente es una situación de quiebra. Y esa situación de quiebra normalmente no tiene un buen final. El miedo a caer es la otra gran protagonista de esta situación. Yo les conté que la primera pregunta que me hacen, o la primera preocupación que me revelan las personas que asisten a los centros son: yo tengo miedo a caerme porque pienso que no me puedo levantar. Si no me puedo levantar, ¿cómo? No tengo solución. Y suele ocurrir así: una caída inicial, incluso sin fractura, produjo dificultad para levantarse, o le ocurrió a un vecino. Esto es un fenómeno extraño porque es hasta contagioso. Casi el 70 o el 80% de las personas tienen miedo a caerse, pero se cayó un vecino y viste que se cayó el vecino, no se pudo levantar, estuvo 3 horas en el piso, a ver si me pasa a mí. Entonces produce un efecto de contagio que lo lleva a restringir su vida diaria. Empieza a salir menos, no sale a hacer las compras, evita ir a sus reuniones sociales, se aísla. Usted sabe que el aislamiento social es un factor de riesgo de primer nivel para casi cualquier situación. No hacen actividad física. Esto acelera, paradójicamente, la sarcopenia, la pérdida de masa muscular, la desmineralización y descalcificación del hueso, agrava la osteoporosis, acelera el riesgo de tener una caída, una próxima caída garantizada, y por lo pronto, en forma extraña, cuanto más te cuidas, más te caes. Y eso es lo que uno debe transmitir, es que la prevención no ocurre en la limitación, sino ocurre en la acción. Movimiento es vida, ¿no? Decían en latín, creo que es la frase. ¿Y qué pasa? Yo hablé del movimiento, del tema de las ambulancias y la carga que esto llevaba en los sistemas de salud. Y acá tengo 2 modelos distintos. No sé si ustedes me ven o solo ven las diapos. ¿Me ven a mí? Sí, Sí. sí, Bueno. doctor, lo Bueno, vemos. yo estoy Sí, leyendo lo una vemos pantalla también. que está atrás, que tengo las palabras en inglés para las cosas que no me acuerdo. Tengo un Las dos cosas. un machete, digamos. Acá tenemos 2 modelos, ¿no? El modelo japonés y el modelo norteamericano, sacado de este documento que dije de Wisconsin. En Japón se utiliza que ante una llamada a un sistema de emergencia para una caída de una persona mayor, el sistema del no transporte es inexistente. Es decir, toda persona que se cae y que lleva la ambulancia al domicilio es transportada al hospital. Esto produce una sobrecarga, un colapso del sistema de la guardia tremenda, porque se llena de pacientes que están ilesos y que satura la guardia. O sea que pone en tensión y en un riesgo crítico al departamento de urgencias. Hoy salió una noticia que los médicos, el General Practice, los médicos generalistas, están agotados, no tienen ya más capacidad para resolver ninguna otra situación. Y si además estás de guardia y te llega la ambulancia una tras de la otra trayendo personas que tenés que evaluar, etcétera, etcétera, y a veces no tienen nada, el sistema colapsa por ahí. En cambio, en Estados Unidos tiene otro sistema, hacia ahí viene mi mirada del machete, que se llama Lift Assist, es decir, levantar y no transportar. Es decir, usar la ambulancia en cierta manera como grúa, es decir, se evalúa in situ al paciente y si no hay alguna situación que
claramente amerite trasladar al hospital, el paciente se deja en la casa y con las famosas pautas de alarma, la ambulancia se retira y lo que ocurre es que hay un riesgo de reincidencia de llamadas al sistema de emergencias médicas. Todas las llamadas se repiten, la gente vuelve a caer, porque al quedarse en la casa los factores de riesgo y al no haber ninguna acción a seguir, el paciente está como estaba hace 5 minutos, puede volver a caer. Entonces abajo la conclusión es que pecar de exceso o lo contrario de la omisión deja al paciente con un riesgo en su domicilio. Ambos modelos generan una sobrecarga para el sistema, que lo que necesita es un triage. En vez de ver la caída como un punto de inflexión, un evento diana que nos dice, ojo, acá está pasando algo, tenemos dos caminos. Hacemos algo, tomamos algún tipo de intervención sobre esta persona para que mejore, disminuya su riesgo de caída, y que si se cae, por ejemplo, que es lo que hacemos nosotros, que es caída activa, disminuya la capacidad de golpear sobre una zona crítica como el cráneo, como la cadera, o fracturarse una muñeca, a través de una intervención, o lo dejamos sin intervención y queda librado a su destino. El tema es esto: esta ventana de oportunidad muchas veces queda desfasada. Y para poder saber cuánto ocupa esto, aquí yo digo cifras, mueren tantos, viven tantos, se caen tantos, pero en la Argentina no existe un registro nacional y público sobre las caídas que ocurren. Normalmente cuando uno entra a las estadísticas vitales en el Ministerio de Salud, casi siempre entran en una subcategoría que tiene que ver con traumatismos, etcétera, etcétera. Cosa que sí existe en los Estados Unidos. Ahora vuelvo a mi machete porque no me acuerdo. En el CDC tienen una página que se llama WISCARS, donde tienen la tabla, no sé si la han visto, la conocen, donde están todos los ítems tabulados con cantidades. De ahí sacamos el famoso podio de las personas mayores, y llevan un registro permanente, público y al día, sobre cómo se mueve esta circunstancia. Y lo que se nota es que están creciendo en forma exponencial. En la Argentina esto no es habitual, casi siempre nos basamos en estadísticas foráneas. Es muy difícil medir, hay múltiples razones. Las estimaciones nos llevan a entre 1,5 millones y 2 millones de caídas anuales y entre 3 y 5.000 muertes totalmente prevenibles. Las muertes en sí mismas también pueden estar valoradas, en el sentido que muchas veces la causa de la muerte se atribuye a otra circunstancia que tiene que ver con internaciones prolongadas, infecciones sobreagregadas, deshidratación, hipotermia, etcétera, 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 etcétera. Y en el origen todo ocurrió a partir de una caída. La conclusión: lo que no podemos medir no lo vemos, y lo que no podemos ver tampoco lo podemos prevenir. Y medir tanto las caídas como el riesgo es una situación bastante fácil, basada en un protocolo. Esto pone el jaque al sistema. En realidad hay un efecto de derrame, una realidad oculta sobre las caídas, que entran en varias categorías y que nos hacen restarle importancia. La primera es esa: pensar que, bueno, se cayó porque es viejo. La segunda es frenar el colectivo, y normalizar el hecho o invisibilizarlo. Acá en el análisis global, este es el análisis de los sistemas de emergencia, dijimos las caídas, la mayoría de la casa. Estamos buscando prevengamos la caída en el hogar, prevengamos la soledad, veamos qué pasa con la gente que vive solo. La ciudad de Buenos Aires no solo es la ciudad más envejecida del país, sino tiene una enorme cantidad de gente que vive sola, de personas mayores solas. La distribución geográfica es muy interesante. La mayoría de las personas que viven solas en la edad adulta viven en la zona norte de la ciudad, o sea, son gente que han elegido vivir sola, que tienen un pasar económico y un acceso a recursos que no tienen las personas que viven en la zona sur,
Por ejemplo, yo vivo cerca de la frontera entre el Distrito 4 y el Distrito 5, y el Distrito 4 tiene el doble, la mitad de ancianos que el Distrito 5, porque la expectativa de vida es menor. O sea, hay mediciones, creo que el otro día habían nombrado algo sobre el tema, mediciones sobre expectativa de vida y código postal. Y si nosotros nos basáramos en eso, sabríamos dónde prevenir. Muchos ponen la mirada en los geriátricos, sin embargo, las caídas en los geriátricos representan del total el 13%. Obviamente, representan muchas de las fracturas de cadera, muchas de las fracturas de cráneo, porque el perfil poblacional es de gente frágil, subfrágil o con patologías severas que tienen un alto índice de lesiones graves. Por lo tanto, el evento, esto se parece un poco a lo del miedo, el evento, hay una caída inicial en el domicilio, responde el sistema de emergencia, si responden con el sistema americano, levanta, lo sienta a la sillita, abuelo, bueno, cuídese, y se va, o lo traslada. Si esto falla, el paciente que no fue trasladado no es derivado a ningún sistema de salud que investigue si está polimedicado, si tiene algún factor de riesgo extra, que lo instruya, que le evalúe en el domicilio, si vive solo. La consecuencia de esto es que los factores de riesgo permanecen activos y hay recaídas. Las recaídas, por ejemplo, acá en España, el 11% vuelve a tener una recaída en un periodo de 6 meses, y en Australia hay una nueva llamada al sistema de emergencia en 30 días. O sea que el no traslado sin derivación no es una solución, pero vimos que el traslado solo tampoco es una solución. Por lo tanto, lo que hace falta es buscarle una solución, y esto se ha propuesto algún tipo de triage o de conducta a partir de una caída. Nosotros podemos tener dos vías dos vías diferentes de acción. La primera es el diptasis, voy, lo evalúo, si hace falta lo traslado, y si no, no, queda un abismo en el medio. Los que no se trasladaron quedaron huérfanos de conducta o de recomendaciones. Por el otro lado, lo que genera un puente de derivación, los paramédicos activan un sistema de alerta. Acá lo que vemos en el medio es la intervención comunitaria. El programa STEADY es un programa norteamericano que se activa precisamente a partir de una caída, a partir de la evaluación del riesgo, la medicación, etcétera, todo lo que ya nombramos, para buscar el cese o la disminución básicamente del riesgo de caer. No importa tanto el ciclo de las llamadas, eso es descomprimir al sistema, pero las caídas en sí mismas ya vimos que son causales de mortalidad. Y una evidencia del impacto fue un proyecto que se hizo en Gales, o que se mantiene, que redujo los traslados al 16%, del 65 al 16% de los pacientes, y las llamadas totales las redujeron un 80%. ¿Esto qué quiere decir? Ellos lo que hicieron es también activar un sistema de triage, donde un asistente social, un paramédico, evalúa al paciente y le recomienda un programa de disminución de riesgo de caída, que es lo que en muchos lugares no existe. Lo que a veces hay es una charla, un video, una cosa por el estilo, una folletería, pero no una participación activa. O sea, los hospitales no están equipados, no tenemos centros intermedios. La ciudad cuenta con los centros de día, cuenta con estaciones saludables, etcétera, pero la adherencia es el problema. Entonces, trabajar sobre la adherencia a este tipo de programas es necesario. Sin embargo, cuando se aplican normas coherentes, uniformes, medibles y socializables, la adherencia es casi garantida. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, acá viene mi intervención sobre el periodismo médico. Yo no sé si me están escuchando, ¿no?
¿Me escuchan? Sí, te Sí. estamos escuchando. Sí, Ah, ok. perfecto. Sí, Sí, sí. Se Ah, escucha muy bien. bueno, Yo, bueno. doctor, No, yo, yo lo doctor, soy. doctor Gallo, Hola, yo le quería yo hacer quería, una preguntita. yo Sí, quería un pequeño comentario también, ya que tuvo la delicadeza de preguntarnos. sí. Quería decir que es muy importante, bueno, muy agradecida por todos los temas que se tocaron, porque ahí está justamente el cordón umbilical de todo lo que nos pasa a los adultos mayores. Pero Ujú, acá, como usted dijo, las instituciones intermedias como asistentes sociales, las empresas constructoras que están detrás de su ganancia, sino del tipo, ya tienen que entrar en este tipo, hablando solamente de los 60 y pico% de caídas en las casas, tienen que entrar en este tipo de construcciones que tienen que tener protección de la gente mayor. Hay muy pocos departamentos, muy pocas cosas que cumplen con esto. Y, por ejemplo, nadie habla de que es obligatorio la luz de noche, porque los viejos cuando van al baño a la noche, hay una luz que te deja dormir, pues, obvio, apaga la luz, pero esa luz se prende. Entonces, sin sí. peligro. Y el problema de la luz y de las escaleras, como dijo usted, doctor, es un problema muy importante y las escaleras se echan prácticamente en la salida de los paliers. El viejito Sí. sale, o el adulto sale y se encuentra con la escalera y no hay luz y se caen. Nosotros asistimos, bueno, bueno, al ser médica hemos asistido a mucho de eso, incluso en la familia, pero hay una cosa mucho más grave, doctor, que usted está ligado a las instituciones del Estado. Ujú, Tenemos que arreglar las veredas, tenemos que arreglar las calles. Las claro, irregularidades que hay entre los cordones y los asfaltos donde cruza la gente es de terror. Y ahí se cae la gente, aparte de los ómnibus y todo eso. Eso es decir, es un problema cultural. Tiene que empezar la pirámide de arriba abajo y de abajo arriba. Además de claro. la prevención natural que tenemos que tener desde chicos para que esa fuerza muscular tenga esa memoria muscular que tenemos todos de toda la vida. Cuanto antes lo empiece en la adolescencia, más fuerte va a ser y va a poder levantarse. Es que, Ujú, eh, es que puedan hacer ejercicios, no deporte, pero ejercicios desde chicos. Los sí, japoneses están en eso, sabe que lo que dijo usted es muy importante, porque la intervención sistémica entra no solamente en la caída, entra en toda la vida, los remedios exacto. que toma, lo que hace, los miedos. Y los japoneses han instituido dos deportes que no son deportes, pero son ejercicios muy prácticos que son lo que se puede hacer, ¿no? El yoga y el tai chi. Parecería Mm, que eso disminuye incluso la parte mental depresiva y de aislacionista que tiene la población y eso ayuda mucho para prevenir la caída, doctor. sí. Yo le dividiría un poquitito. En el tema de la construcción estoy de acuerdo. Casualmente hace una semana o 15 días estuve con un arquitecto, un ingeniero que se dedica a la construcción de edificios y me comentaba que a partir de que, como sabía lo que yo estaba haciendo, que en sus obras ahora, cuando planean un departamento, si bien los departamentos son más o menos, las unidades son calcos, investigan un poco quién va a ser el habitante. Y cuando le dicen que el habitante va a ser una persona mayor, automáticamente se rediseña el baño en el sentido de quitar la bañera, no colocar bañera, sino cubo, las superficies que son filosas se eliminan, etcétera, y se deja el baño adaptado. Y ese es el Eh, papel nuestro, doctor, no le queda eh, duda. Eso es digo, claro, es un papel obviamente de poner el tema en agenda, ¿no? Claro. Y en cuanto a la calle, sí, la calle es un tema que, bueno, las políticas públicas son complicadas. Yo no he tenido alguna vez también algún tropezón, pero es verdad, parten de un reclamo, ¿no? De una necesidad y que eso también puede ser parte de campañas. Yo he tenido, hay baches históricos en la calle, eh, pero también hay temas que tienen que ver con nuestra urbanidad propia, además. Por ejemplo,
la gente paseando con su mascota y Te no hace, enreda con el hilo. y no hace, aparte de enredarse con el hilo, no se hace cargo de la caca de su perro, que en algunas circunstancias se ha llevado al suelo a más de uno. Entonces, es todo un fenómeno social que es verdad que hay Cultural, que... social, sí. Claro. Y Japón es el país más longevo de la Tierra, tiene una cultura distinta. Manejan lo que yo les decía, les comentaba antes del Radio Taiso, que es una actividad calisténica que se hace todos los días a las 7 de la mañana, alrededor de 3 Señor. millones de personas en la escuela, en la fábrica, en el parque, en la casa. Y desarrolla una actividad de solo 3 minutos de duración que mueve aproximadamente el 90% de las articulaciones. Por lo tanto, la gente es más elástica, etc. Pero bueno, tenemos que aprender. En este momento hay una, una tarea participativa entre distintos países. Por ejemplo, Europa tiene toda una campaña de prevención basada en judo. Yo he hecho el curso, se llama Judo for Fall, for de 4, para prevenir caídas. En Estados Unidos se utiliza este programa Steady, hay otras como la iniciativa de Ottawa. Hay un montón de iniciativas que tienden a esto. Muchas se quedan en la prevención de recomendar el ejercicio y recomendar la actividad. Nosotros acá trabajamos un poco también en la caída en sí misma y en formas de tratar de incorporarse del piso, Muy porque importante. la base de la supervivencia. Es la Y no base. nos olvidamos tampoco de la tecnología como asistente de tanta gente que vive sola, desde, como bien señaló usted, lámparas que incluso se pueden encender solas, hasta aplicaciones que detectan movimiento dentro de los ambientes, respetando la intimidad de la persona. Por ejemplo, hay detectores que convierten a la persona en un esquema vectorial y detectan una caída y pueden generar un mensaje a los sistemas de emergencia. Los teléfonos inteligentes, todos tienen acelerómetros que detectan caídas. De hecho, detectan caídas y mandan la localización o choques de autos, por ejemplo, a los contactos de emergencia que uno tiene. Los relojes también, tanto los que vienen de la manzanita como ahora una cantidad monstruosa. Es decir, no renunciar a la tecnología como auxiliar en estas situaciones. Hay colchones inteligentes que detectan si la persona se levantó de la cama. Como hay muchos deambuladores nocturnos, sobre todo cuando perdemos algún tipo de factor cognitivo, Ese es el pueden problema. generar alertas. Entonces, prender las luces. Hay montones se está trabajando mucho en la asistencia cuando la persona no se puede asistir a sí misma y cuando no está en compañía. Pero sí, creo que es el camino. Es el camino, doctor. Sí. Me Doctor, encantaría, ¿puedo me hacerle una encantaría cosa hacer un hablar? comentario. Sí. Perdón, Yo que vamos a hablar de a sí. uno porque si no, no nos vamos De a a escuchar. uno, por favor, porque hay Yo mucho. había pedido, junto con la doctora Sí, Estela Maris Casalaspro, que formó ¿qué parte tal? de Sí, SAPEM, y ¿qué tal? felicito al doctor y al que se le ocurrió poner este tema en danza porque es fundamental. Y bueno, lo felicito al doctor porque la tiene clarísima. Y si bien es cierto, no está todo, porque es difícil implementar todo, están en camino. Entonces, en las estaciones saludables que yo concurro, Sí, y es maravilloso como la gente se ha adiestrado a ir, gente muy mayor, ¿va? Y sería fundamental poner toda esta impronta porque es necesario. Incluso en la estación saludable, como son parques y lugares que tienen muchas subidas y bajadas, la gente se cae ahí mismo.
Claro. Entonces, implementar, hay algunas clases que dan muy poquitas de Tai Chi, pero sería mejor que dieran más, porque todas estas disciplinas orientales son muy buenas y ya lo tienen trabajado con antelación, nos ganan en Ujú. años, entonces sería bueno en la estación saludable, ¿me están escuchando? Sí, 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 perfecto. Ah, Perfecto. bueno, en la estación sí, saludable insistir, porque no van a tener que insistir, porque automáticamente al dar el tema y con la expertise que el doctor habla, eso se va a poner inmediatamente. Bueno, no Sí, más las estaciones felicitaciones. saludables son... Ah, bueno, gracias. Doctor, ¿me Sí, permite un Están muy bien comentario? hechas. Perdón, de adelante. uno, por favor. perdón un segundito. Juan Carlos, ¿por qué no deja de compartir pantalla? Así nos Bien, vemos. a ver si... Mientras tanto, que, mientras que me voy a tanto, escapar quería de decir acá y me que la voy a ir importancia acá. de este tema A se ver, trajo a periodismo médico a justamente ver, acá. porque la responsabilidad de los comunicadores llevar la Claro, actividad Ahí adelante, estoy. ¿no? Ahí estoy. Creo que es sumamente importante. Bueno, Ahora vamos a está. darle claro. la Ahí palabra lo- a la doctora Faletti. Levanten la mano y vamos en el orden Sí, los que de a uno, quieran por hablar. favor. Como dice el Patricia, Gracias, doctor. gracias, doctor Bruno. Doctor, simplemente creo que este es un tema importantísimo y justamente desde la parte de periodismo médico, donde permanentemente uno ve en todas las redes sociales, incluso en la televisión, mensajes erróneos o mensajes confusos o gente que no tiene experiencia hablando de cosas que no sabe, creo que sería un tema prioritario, en mi entender, como para seleccionar algunos mensajes claves, como se dice en Estados Unidos, ¿no? Los key messages, de manera tal de poder ponerlos y difundirlos y duplicarlos como para generar concientización. Ah, Creo que es fundamental. Es simplemente ese comentario que sí. hago. Los Gracias por medios su son exposición, fundamentales, doctor. doctora, para eso. ahora Los medios son fundamentales. ¿Puedo hacer un Fundamental. comentario, por favor? Bueno, Sí, sí, yo estoy en el otro extremo de la vida porque mis pacientes son pediátricos, pero Sí, veo cosas en la calle que no las puedo sostener eh, em, conscientemente. Por ejemplo, los accesos en los subtes en Buenos Aires tienen escalones en donde la parte final del escalón es una patines. superficie brillante que confunde para dar el paso descendente, que es el que más riesgo tiene de vértigo. La otra cosa que los arquitectos urbanistas tienen a veces el gusto de colocar ladrillitos en los caminos para atravesar los espacios verdes. Esto hace que o se metan piedritas o la irregularidad para las que no somos tan jóvenes, en nuestra marcha corremos realmente riesgo. Tengo 5 fracturas, ante lo cual tengo cierta autoridad moral para hablar no como médica, sino como paciente. como paciente. Doctor, lo suyo ha sido fantástico y los comentarios que han hecho nuestros colegas muy Eh, atinentes. Muchas yo quería gracias. hacer un comentario sobre su especialidad, porque paradójicamente los dos extremos de la vida en este aspecto se unen, ¿no? O sea, tardamos en aprender a caminar 3 años y podemos perderlo en un minuto, pero el riesgo de las caídas en los niños es altísimo. De hecho, hay una iniciativa de España, en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, hay un grupo de trabajo que trabaja más o menos las mismas prácticas de adaptar el judo, porque los niños ahora tienen como una, no quisiera decir analfabetismo motriz, como dijeron el otro día en la radio, pero una motricidad, han perdido mucha parte de su motricidad y de reacción ante la pérdida de equilibrio. Entonces, Peligro. hay una iniciativa para eso, porque las caídas en pediatría son todo un, Muchas. todo un tema. No sé si quieren que siga con la parte más de periodismo. ¿Voy bien? Yo con el tiempo sí. ¿O voy tarde?
No, tenemos algunas preguntitas más. Álvaro levantó la mano, también después Sandra. ¿Alguna Álvaro, a pregunta ver más? si Porque querés decir más. por el Sí, Zoom tenemos un tiempo determinado, ¿no? dale, sí, 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 por eso. Eh, Álvaro, bueno, no nos contesta. Sandra había levantado la mano. Sandra No Zapata. sé si queréis, digo, bueno, A ver, yo sí, me Álvaro, adelante. veo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. gracias, Excelente presentación, de un gracias. valor trascendental porque la cantidad de gente que vemos con estos problemas es enorme. Yo me veo bastante preocupado. Hay unos pisos, los porcelanatos, son hermosos a la vista, pero Sí, a mí mismo me ha pasado de resbalarme y pegarme un golpe y he visto varios, no tienen ningún tipo. Fracturas, Sí, he visto gente que se ha pegado y si están yo mojados, ni también. hablar. Habría que tomar alguna medida, habría que presionar para que hubiera alguna legislación o algo, porque se ven hermosos, pero son peligrosísimos. Son las constructoras, piensan en Claro, la Sí, sí, construcción y no en la gente. en Perdón, general exactamente. eh, 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 perdonen, gracias, Álvaro. soy dura. Sandra Zapata. ¿Qué tal? No sé si me escuchan bien. sí, Eh, sí. bueno, la verdad lo felicito al doctor Gallo, la presentación muy linda, muy interesante, los números. Y da la coincidencia, a raíz de lo que pasó con Luis Brandoni, con la caída, Sí, estoy participando ya hace un año, por eso estoy en el curso, me interesó el curso de periodismo y estar en una sociedad. Yo hace 15 días, un poquito más de 15 días, hablé sobre caídas en el sí, adulto mayor, teniendo en cuenta eso. Creo que es un tema dentro de los grandes síndromes geriátricos que no está difundido claro. y se necesita, Está un poquito sumergido por ahí. Siempre se pone como y caídas. Aumenta el riesgo de claro, tal cosa porque y de uno caer. habla de fractura de cadera, ¿no? Claro, ¿Cuántas fracturas claro, hay? Pero si eso uno se pone sí, a pensar, claro, no habla claro. de la caída en sí, y no solo de la primer caída, sino de el síndrome Caída, post-caída, que es el poscaída, síndrome del miedo el a miedo. Sí, que le vuelva a pasar sí, y la disminución de las actividades de la vida diaria que eso implica al paciente, claro. ¿no? A Entonces, mí la verdad, me pone contenta que fue un tema que yo también traté como me parece bárbaro. comunicadora, me Y no, interesó. es que esto no es una cuestión de uno, es una cuestión de un conjunto, ¿no? de un conjunto. Precisamente yo tenía una mitad, que no nos va a alcanzar el tiempo, pero donde iba a tocar el tratamiento que se dio, a lo que llamamos el sesgo de la celebridad y la ventana de oportunidad que tenemos. Es decir, Sí, usted mencionó el caso de Brandoni y cómo se comporta la prensa, si bien ha habido notables periodistas que han tratado el tema en los medios, también hay mucho sensacionalismo, Sí, pero se claro. pierde a veces la ventana de oportunidad de decir, Luis Brandoni cayó porque le faltó la auditoría de su hogar, porque nadie se pone las medias o los zapatos en toda la silla del escritorio, exacto. sobre todo si tiene Justamente, una edad. Fito Páez se rompió 5 costillas, se sí, operó, y su frase célebre, que es la que recogieron los medios, fue: un tropezón no es caída. Eh, y no hablamos de las caídas en los hospitales, la gente que se cae de las camillas, la gente que se cae de las recuperaciones de las endoscopías, o sea, de la gente que está bajo nuestro cuidado y cómo se deben generar nuevas conciencia. conciencias. En la Y conciencia. no hablamos de... eh, yo tenía una diápora, me olvidé, el último caso, a partir de Brandón y otros que hubo traumatismo, el caso de Perfumo tenía. Perfumo murió porque se le rompió un aneurisma cerebral y se cayó Ujú, por una escalera, ¿no es cierto? ujú. Y lo quería poner como ejemplo porque en un primer momento hubo una confusión, que se pensó que porque se cayó se murió. En otras se supo que tuvo una hemorragia previa y por eso se cayó, pero generó toda una conciencia sobre lo que era el ACV, que después se sumó el caso Cerati y tantos otros, que nos han llevado a tomar una conciencia, a sumar al Día Mundial de la Prevención del ACV, a generar la iniciativa
PROCAM creo que se llama, que es de una iniciativa nacional que se legisló hace un mes, en mayo, que tiene que ver con difundir campañas y acciones y generar un eje, un centro nacional de abordaje rápido a los accidentes cerebrovasculares. Y todo eso mucho fue mediado por la presión de la sociedad, pero la sociedad presiona cuando la ciencia, cuando los medios se lo cuentan. Y la sociedad entiende cuando los médicos o los periodistas en salud se lo explican en forma clara Tienen Y incidencia. sencilla. y Exacto, sencilla adaptada a lo que puede entender la y a comunidad. la realidad. Estoy Entonces, totalmente de acuerdo, doctor. Mire, como Bueno, creo médica que con el internista, tiempo, que veo todas las doctora, complicaciones y como claro. geriatra y bueno, como intensivista, O sea, así bueno, que hemos visto todas las complicaciones de los pacientes claro, y el la asunto es alta que cada vez mortalidad que genera una caída. cada Gracias, vez con el tenemos más tiempo, viejos. doctores, Y creo que somos hay más. que, lo que diga el doctor Gallo, si terminó, porque estamos Sí, en sí, una hora un poco sí, 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 pico. sí, sí. Eh, Lo que usted diga, la, doctor. Quería agradecerle profundamente al doctor Gallo, estamos pasaditos de la hora, agradecerle a cada uno de los que estuvieron, porque es un tema que realmente recién, remedando lo que dijo el doctor Gallo, estamos en la punta del iceberg, conociendo el problema, y es nuestra responsabilidad desde la Sociedad de Periodismo Médico darlo a conocer, darlo a difundir para que se empiecen a tomar las Y medidas, difundirlo. a pensar, pues es un tema que está oculto, ¿no? Así que muy agradecido, Juan Carlos. El que quiera no, profundizar más, el doctor Gallo va a iniciar un curso en la AMA. Así que, bueno, estén atentos y ahí van a profundizar. Ahí lo van a tener. Va a durar unos meses y con todos los detalles del curso. Juan Carlos, bueno, muchas gracias, ¿eh? doctor, muchísimas gracias a usted y a todos y por los comentarios más que agradecido. Bueno, le Nos pido a Muchas los vemos. gracias, miembros doctor. de comisión directiva que por favor se queden Tenemos porque reunión de tenemos reunión comisión de ahora, por comisión. favor. No se vayan. Eso Bueno, es. muchas Gracias. gracias. Gracias, Mario. Hay reunión de